Hola, bienvenidos al primer capítulo de Disidente Podcast. Mi nombre es Kevin Figueroa y hoy quiero contarte cómo pasé de intentar de ser un hombre de verdad a ser un verdadero hombre. Un humano feliz, una persona que sueña, una persona que crea, que construye, pero que sobre todo se atreve. Tal vez deba iniciar este capítulo hablando sobre mi orientación sexual, hablando sobre qué es lo que me gusta, pero de verdad que ya estoy mamado, cansado, aburrido de esa pregunta. Y quizás te lo preguntes, no te culpo, porque tu mente quizás disparó una serie de preguntas basadas en estereotipos sociales. Y si soy bisexual, transexual, homosexual, eso realmente no importa. Ya estoy mamado de escuchar esa pregunta miles de veces. Y quiero que sepas que tengo una relación con una mujer desde hace varios años. Me percibo como hombre. Soy heterosexual. Y lo que realmente importa en este capítulo es que como primer tema te quiero llevar a los inicios de cómo nació la palabra disidente, el título disidente. ¿Cómo fue que esto empata perfectamente con una historia de vida, con algo que viví desde muy pequeño? Y bueno, desde muy pequeño no cumplí con el manual, no cumplí con lo que estereotípicamente responde a ser un hombre. No sé si fue por temas de crianza, de genética, pero en mi casa lo que era ser un hombre no era lo mismo que en la calle ser un hombre, ya que desde muy pequeño recibí señalamientos de personas adultas, de niños, sin yo ni siquiera saber qué era un pene o una vagina. Ya tenía estas etiquetas que me ponía la sociedad como marica, como amanerado, y era algo que siendo un niño yo no lo entendía. Solamente estaba siendo un niño, yo solo iba a estudiar, a divertirme, a cosas que pues dentro de mi casa no pasaban, ¿sí? Yo solo iba a divertirme con otros niños. Por ejemplo, el simple hecho de que no me gustara jugar fútbol, ya eso era un accionante, ya eso accionaba insultos, etiquetas. El hecho de que quizás, no sé, tuviera una pulsera rosada o que me gustara vestirme tuviera una franela rosada o morada o lo que sea, usara colores femeninos, ya eso era, ya eso provocaba que me insultaran, que me trataran mal, que fueran violentos conmigo. Al recibir estos insultos y que todos los días me recordaran que yo estaba mal, que algo en mí estaba mal por el rechazo, por la violencia que recibía, me fue apagando poco a poco y cambié mi personalidad completamente. Tuve que como meterme en una jaula fingida de lo que era ser un hombre. Y les recuerdo, imagínense lo difícil que es ser un niño sin entender qué era un pene, una vagina y recibir todas estas etiquetas. Total de que cambié totalmente mi personalidad y comencé a tener conductas más masculinas solamente para complacer a la sociedad. No por complacerme a mí ni por complacer a mi familia, porque les recuerdo que en mi casa esto no era un tema de conversación. En mi casa nunca hubo señalamiento de ningún tipo. Todo esto fue fuera de mi casa en la sociedad. Bueno, pasó el tiempo y mi mamá decide cambiarme de ambiente. Me fui a estudiar en un colegio privado y aquí el ambiente era totalmente diferente. Realmente me sentía como un pez en el agua, me sentía escuchado. Tenía un grupo de amigos que yo no tenía que fingir ser otra persona para encajar. También conocí a Bárbara,
la mujer de la que pues me enamoré, con la que hoy en día todavía tengo muchos años de relación, y ella se convirtió en mi lugar seguro. En ese momento me di cuenta que podía ser un hombre que hablara de sus sentimientos, un hombre que quizás se podía romper hablando de sus emociones, un hombre que podía ser romántico, que que podía ser frágil, sin ser señalado. Y en ese momento entendí que ella era mi lugar seguro. Ahorita que lo veo desde afuera, eh, se lo agradezco porque por haberme permitido ser yo de nuevo, por no señalarme con, con estas conductas sociales que los hombres no pueden llorar, los hombres no muestran sus emociones, los hombres tienen que ser de cierta forma. Y pues con ella esto no existía, con esto era yo mismo, podía hacer chistes, podía eh, romperme y llorar, contarle cosas, eh, y ella solamente estaba ahí, escuchándome. Dentro de toda esta búsqueda, cuando llegué a este lugar y me di cuenta de que no era yo quien estaba mal, probé muchas cosas en Venezuela. Comencé a acercarme a círculos, por ejemplo, creé una fundación que se llama Ecopana, donde por medio de esta fundación pude expresar todos los valores, pude expresar todo, todo lo que era yo o todo lo que yo pensaba, el respeto por la naturaleza, el respeto por los animales, el respeto por las personas, de hecho, porque también formé parte de una fundación que se llama Deus Caritas Et, en donde me permitían expresarme, dar mis opiniones, y de allí comencé en todo este mundo de la fotografía. Poco a poco, pues, dentro de esta fundación nos formamos en violencia basada en género, primeros auxilios psicológicos. Ya ahí como que me fui metiendo más en el mundo de lo que era expresarse y defender lo que las personas piensan o los derechos de las personas. Luego más adelante pasó el tiempo y tuvimos la oportunidad de cursar un diplomado en educación integral de la sexualidad humana en el pedagógico de Rubio, y allí conocí a una profesora, a Evelyn Gil. Desde ese día en su clase yo me sentí cómodo, me sentía muy seguro de lo que decía, de lo que hablaba, mientras que mi entorno estaba inseguro, porque estábamos hablando de temas sexuales, de temas sociales, de temas que quizás muchos de ellos habían sido afectados, pero pues ninguno lo hablaba. Y yo me sentía cómodo en este entorno. Ella me dio el sustento académico y la base para entender que mi voz sí tenía valor, y me dio la fuerza para entender de que yo no estaba mal, sino lo que estaba mal era una sociedad o un mundo binario que nos pretende meter en jaulas o en modelos sociales de cómo nos debemos comportar los hombres y las mujeres. Eh, y no solo me dio ese modelo o me dio el sustento académico, sino que yo también me identifiqué con ella, porque aquí no conocía la palabra, me voy a adelantar un poquito del tema, pero Evelyn también es una disidente. Evelyn es una disidente porque, pues, teniendo en cuenta de que crecimos en sociedades machistas, en sociedades que le encajan a las mujeres que se tienen que comportar de cierta forma y los hombres se tienen que comportar de cierta forma, Evelyn también era una ruptura en la sociedad, una ruptura quizás en lo aberrante, porque cuando una mujer habla de más, es un problema para la sociedad.
Y Evelyn es una mujer que no le tiene miedo a expresarse, es una mujer que habla sin miedo, es una mujer que muestra sus pensamientos y los defiende. Y pues eso es un problema para la sociedad machista. Entonces me sentí identificado con ella desde ese momento porque no le importaba lo que la gente pensaba. Y en ese punto de mi vida, yo estaba agarrando fuerzas y tenía eso muy metido en la cabeza. No me importa lo que la gente piense de mí, no me importa si esto socialmente está bien o está mal, lo voy a hacer porque es lo que me parece correcto. Bueno, y con Evelyn tenemos un momento al que se le puede llamar el momento Eureka. Dentro del diplomado estábamos en esta parte en la que estábamos hablando de la orientación sexual y la identidad de género, que son dos conceptos totalmente diferentes. Y yo tengo una amiga que se llama Reidy Roa. eh, Ella entra dentro de este grupo de amigos que les digo que yo no necesito fingir quién soy, que me aceptaron, em, que son personas que se convirtieron en mi lugar seguro. Y se nos ocurrió la brillante idea de hacer una foto que respondiera a estos conceptos, a la identidad sexual, a la orientación sexual y a la identidad de género. Le comentó la idea a Evelyn, le parece buenísimo, le comentó la idea a Reiti, le parece buenísimo y se la comentó a un amigo fotógrafo y también le parece buenísima la idea. Total de que nos pusimos a trabajar. En la foto, Reiti me hace un maquillaje colorido, un maquillaje artístico y de ropa me puse un flus, un smoking, un blazer que socialmente se podría ver como una ropa típica de lo que usaría un hombre, pero maquillado. Ahí está el contraste que le quisimos dar a la foto. Hicimos las fotos y realmente yo estaba muy emocionado eh, por lo que se iba a transmitir a través de ella, por el mensaje que se iba a dar, porque quizás iba a, a darle voz a las personas que estaban en una situación similar. De hecho, la publicación o el título es Mi voz, que es básicamente un resumen de lo que podría ser este podcast, pero está resumido a, a una publicación de Instagram. Bueno, y me estaba lloviendo, hicimos las fotos quedaron increíbles. Me las hizo Guanares, un amigo que tomaba fotos muy increíbles. Y cuando estábamos allí viendo cuál escogíamos y eso, yo me quedé así como que, ajá, ¿qué soy? ¿Qué soy? Y en ese momento fue cuando Evelyn me miró y me dijo, eres un disidente. Yo me quedé mirándola así como que, fijo, porque no tenía ni idea, no sabía, no tenía ni puta idea de qué significaba disidente. Me fui a Google y busqué disidente. Puse en Google disidente. Y aparecieron miles de conceptos de hecho, personas que se me hacían conocidas como Judith Butler, que la escuché por primera vez en una canción de Residente. Judith Butler nos habla de la disidencia sexual, pero hay muchísimos otros conceptos de escritores, psicólogos. Les voy a colocar un concepto de la Real Academia Española aquí en pantalla. Pero ser un disidente básicamente se trata de aquel que se separa de la doctrina común, el que no acepta lo establecido. Y pues yo cuando leí eso, yo dije, pues sí, soy un disidente. Ahí fue el momento eureka. Por eso lo llamamos el momento eureka. Y dentro de todos estos conceptos, quiero que entiendan, leí muchísimos. Y si ustedes se meten en internet, también van a conseguir muchísimos conceptos que los van a hacer captar la idea de qué es ser un disidente. Eh, y es necesario que los disidentes existan para que el mundo evolucione. Porque imagínense en un mundo donde todos pensemos igual y nadie se atreva a actuar diferente o a pensar diferente.
El mundo sería totalmente cuadrado, no existiría la ciencia, no existiría ningún tipo de evolución en tecnología, no existiría nada. Porque básicamente los disidentes son los que se atreven a cuestionar lo que ya está normado. Entonces no existiría ningún tipo de evolución. Y pues sí, aquí estoy. Y entendí que un hombre que no muestra sus emociones, violento, promiscuo, no es sinónimo de heterosexualidad y que un hombre delgado, amanerado, que muestra sus emociones, no es sinónimo de homosexualidad. Somos humanos y tenemos muchísimas diferencias y respetar esas diferencias son las que nos harán más libres y menos idiotas. Hoy en día vivo en Estados Unidos. Soy fotógrafo y creador de contenido. Me he caído y me he levantado miles de veces para salir adelante en este país. Pero cuando apago las luces, cuando apago la cámara, mi sello sigue siendo el mismo. Soy un humano, muy humano. Y ustedes en mis redes sociales me han visto en todas mis versiones. Pero fue aquí, lejos de mi tierra, donde entendí que mi mayor acto de rebeldía no era encajar, sino aceptar mi propia disidencia. Este podcast nace básicamente para darle voz a todas esas personas que necesitan ser entendidos, para los que están cansados de las etiquetas, a quienes arriesgan cada día, a quienes desean ser escuchados, a quienes han empezado 1000 veces desde cero, a quienes tienen algo que decir para desafiar la sociedad. Bienvenidos a casa, esto es Disidente.